Qué hermoso tiempo el Señor nos ha permitido tener, tiempo de alabanza. Siempre es hermoso poder adorar juntos. En el día de hoy vamos a seguir con la serie El Espíritu Santo, un regalo sin igual, no lo descuides. Estamos a una semana de celebrar Pentecostés, los 50 días que se cumplieron desde que Jesús ascendió hasta que luego el Espíritu Santo vino, así como Él lo prometió, y queremos hacer ese énfasis y centrarnos justamente en la persona del Espíritu Santo. La semana pasada compartíamos de que quizás en algún momento muchos de nosotros hemos recibido algún tipo de regalo que ha sido increíble, ¿no? Casi podemos decir inmerecido. Y la verdad es que Dios nos dio un regalo inmerecido, el más grande regalo que tú y yo podríamos jamás recibir, que no solamente es la salvación, es el hecho de que su Espíritu está en nosotros. Él nos dio su Espíritu. No solamente nos perdonó, no solamente nos prometió poder entrar al cielo por medio del arrepentimiento de nuestros pecados y reconociendo a Jesús como Señor y Salvador. No solamente nos limpió de todo pecado, sino que ha hecho de nosotros su casa. Piensa esto por un momento, esto es algo increíble. El Dios eterno viviendo en personas frágiles como nosotros. El Dios santo, 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 habitando en personas pecadoras como usted y como yo. Esto es un milagro increíble. Esto no tiene precedentes. El creador del universo haciendo de nosotros su casa. Pues sí, esa es la realidad que vivimos con el Espíritu Santo y no podemos ignorarla. Tenemos que tenerla presente. Muchas veces hablamos del Espíritu Santo pues cuando necesitamos algún tipo de milagro, cuando necesitamos ejercer algún tipo de don espiritual o cuando esperamos algún mover sobrenatural y podemos ver manifestaciones. Pero antes de hablar de lo que el Espíritu Santo hace, siempre deberíamos hablar de quién el Espíritu Santo es. Él es una persona, Él no es una emoción, Él no es un momento intenso que podemos experimentar en la alabanza o durante un servicio, no es una fuerza, no es un símbolo, no es solamente una palomita, es una persona y tenemos que relacionarnos con el Espíritu Santo como tal. El Espíritu Santo es un regalo sin igual. Acorde a la palabra, el Espíritu Santo mora en nosotros desde el momento en el que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Como Señor, porque estamos reconociendo de que Él es la autoridad que está por encima de nosotros y nos sometemos a sus mandatos. Y Salvador, porque reconocemos de que Él fue el único capaz de morir en la cruz y llevar en esa cruz nuestros pecados. Es por medio de Él que tenemos redención, no por nosotros, sino por medio de Él. El diccionario bíblico dice: el Espíritu Santo es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, y mora en el creyente, garantizándole que es hijo de Dios. El Espíritu Santo es omnisciente, lo sabe todo, es omnipresente, está en todo lugar, es omnipotente, tiene todo el poder y es eterno porque no tiene ni principio ni fin. El Espíritu Santo no llegó a nuestras vidas, amados, para solamente cambiar un rinconcito, un pedacito de nuestra vida. Él vino para transformar toda nuestra vida. Él vino a ocupar todo nuestro ser. Por eso no podemos darle solamente un rincón. No podemos relacionarnos con Él a medias. Necesitamos entregarle toda nuestra vida para que sea Él quien tiene el control. Veíamos las 2 semanas anteriores algunas características de lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida y veíamos de que Dios mismo habita en nosotros por medio de su Espíritu. 1 Corintios 6:19. ¿No se dan cuenta de templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Veíamos cómo en el Antiguo Testamento el lugar de la presencia de Dios era un lugar físico y que solamente estaba concentrado ahí, pero desde que el velo fue rasgado después del sacrificio en la cruz, la presencia de Dios inundó la tierra y Él ahora decidió hacer de nosotros el lugar donde su presencia está. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo ahora, el lugar de la presencia de Dios. Veíamos en segundo lugar de que Él es nuestro consolador y abogado.
nuestro paráclito, como dice la palabra griega, dice más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús sabía perfectamente de que sus discípulos iban a pasar por momentos muy difíciles, por momentos de miedo, de dolor, de persecución. Por eso proveyó lo necesario para tenerlo presente en todo momento, y eso fue su Espíritu, el cual usted y yo tenemos hoy, el cual está con nosotros en medio de todo dolor, en medio de toda circunstancia. Veíamos también de que el Espíritu Santo intercede por ti cuando no sabes orar. Dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y qué hermoso es saber de que cuando a nosotros se nos acaban las palabras, se nos acaban las fuerzas, el Espíritu de Dios sigue intercediendo por nosotros. Eso es hermoso. También veíamos de que el Espíritu Santo produce fruto en nuestro carácter, y leíamos el famoso Gálatas 5:22-23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En otras versiones dice dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Amados, el Espíritu Santo no solamente quiere usarnos, Él lo que quiere es transformarnos. El Espíritu Santo, Dios, no quiere solamente que hagamos cosas para Cristo. Él quiere que nos parezcamos a Cristo. Esa es la meta de Dios para nuestra vida, que nosotros seamos perfeccionados a imagen de Dios, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza, pero nuestro pecado nos apartó de ese diseño original. Y es por medio de Cristo y por medio del trabajo activo de su Espíritu en nosotros todos los días que nosotros podemos volver a ser aquellos que Dios nos creó para ser. También veíamos de que el Espíritu Santo es quien nos sella y nos garantiza la eternidad. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pertenecemos a Dios y el Espíritu Santo lo certifica, lo testifica. Hoy en día hay tantos creyentes de que viven inseguros, derrotados, con miedo, vacíos, porque se olvidaron a quién le pertenecen. Se olvidaron de quién vive en ellos. Se olvidaron que le pertenecen al cielo, y es que el Espíritu Santo no solo está con nosotros, Él es la evidencia de que usted y yo somos hijos de Dios y hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Veíamos también de que el Espíritu Santo es el que te da poder para el testimonio. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mismo Espíritu que vino en Pentecostés y transformó a hombres temerosos en testigos valientes que predicaron y llevaron el mensaje del Evangelio por todo el mundo, es el que hoy en día está en usted y en mí, amados. No tenemos excusa para no predicar a Cristo resucitado. No tenemos excusa para no compartir de nuestra fe. Si no lo hacemos es porque no queremos, no por otra cosa. Él nos capacita no solo para vivir bien, sino para impactar a otros con el poder del Evangelio. El Espíritu Santo, amados, no solamente vino para darnos consuelo interior, Él vino también para darnos una valentía exterior para poder hacer aquello que Dios nos llamó a hacer. Veíamos en último lugar de que el Espíritu Santo te santifica y transforma a imagen de Cristo. Lo mencionábamos anteriormente, 1 Corintios 6:11 nos dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, hay una obra que el Espíritu de Dios está haciendo en nosotros de santificación, de lavarnos. Ya hemos sido lavados, hemos sido santificados por medio de Él. Por eso Él puede vivir en nosotros. Por eso Él puede vivir dentro de nosotros como templo. El Espíritu te aleja de los deseos de la carne y te conduce a la justicia, renovándote de gloria en gloria cada día, amado. Aunque tú no lo veas, Él está obrando. Yo solamente te animo en este día que no desistas.
No desistas, no sé en qué momento, en qué lugar de tu proceso estás, no sé con qué pecado puedes estar luchando, pero el Espíritu Santo está contigo, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, que venció la muerte, dice la palabra de Dios. Recuerda que la muerte es la consecuencia de nuestros pecados, es decir, Él ya venció la consecuencia de nuestros pecados y ahora está trabajando en nosotros. Por eso no desistas, no estás solo, no tires la toalla, confía en Dios y el Espíritu Santo es fiel para terminar la buena obra que Él ha comenzado en tu vida. No desistas, confía en el Espíritu Santo. En el día de hoy quiero seguir profundizando en este tema y quizás desde una perspectiva diferente, desde la responsabilidad que tenemos de relacionarnos con el Espíritu Santo y con todo lo que Él nos da. Y quizás no siempre se ha asociado una cosa con lo que voy a decir, no se ha asociado siempre el Espíritu Santo con la parábola de la que voy a hablar, pero tiene total relación y ahora vamos a ver por qué. Y es la famosa parábola de los talentos. Quizás muchos la han escuchado. De hecho, por un tema de tiempo no la voy a leer, pero está en Mateo 25, versículos del 14 al 30. Para los que no la conocen, habla de tres siervos a los cuales un señor les deja determinada serie de talentos. En aquel momento talentos pues era una divisa, era dinero, era plata, y le deja ese dinero a sus siervos y se va. Entonces un tiempo después regresa y comienza a visitar a cada uno de sus siervos conforme les había dado cada uno. A uno le había dado 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Y les pregunta qué hicieron con eso que Él les dio, eso que Él les entregó, para que usen, para que administren, y no para su beneficio, sino para el beneficio del Rey de Reyes, del Señor de Señores, para su Señor. Obviamente sabemos en esa parábola que el Señor representa a Dios y los siervos nos representan a nosotros, y de que cada uno le fue dado y que cada uno tenía una responsabilidad de ser fiel con eso que le había sido dado. Y fidelidad no es mantenimiento, es incremento, porque cuando el Señor regresó, le pidió cuentas a cada uno de ellos y elogió a los que habían multiplicado lo que les había dado y condenó al que no lo había hecho. Por eso cuando vamos a la parábola vemos que el siervo de los 5 talentos invirtió lo que el Señor le dio y ganó otros 5 talentos, lo duplicó. Cuando llega el Señor y Él le dice eso a su Señor, le da ese reporte, el Señor le dice, buen siervo fiel, lo elogia. Cuando se va al que le había dado 2 talentos, ¿qué había hecho el de 2 talentos? También había duplicado esos talentos. El Señor le había dado 2 y el siervo devolvió 4. Y recibe la misma alabanza. El Señor le dice, buen siervo fiel. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Se va al de 1 y el de 1, en teoría, ¿qué podría haber hecho? Pues multiplicar ese talento, ¿no? Y duplicarlo. Y si Dios le dio 1, devolver 2. Sin embargo, no había hecho eso. Ese siervo no había duplicado, no había multiplicado ese talento que le fue otorgado, más bien lo escondió. Y dice la palabra de Dios de que lo escondió por miedo y no multiplicó nada. No hizo absolutamente nada. ¿Cuál fue la respuesta de su Señor ante tal acción? Lo reprendió y lo echó. Y le dijo de que era un siervo malo. Por eso en el día de hoy yo quiero comentar un poquito y profundizar respecto a las características de un mal siervo, las cuales definitivamente no deberían marcar nuestra vida. Y obviamente el Espíritu Santo es el que nos ayuda a que eso no sea una realidad en nosotros. Cuando vemos la palabra de Dios, Mateo 25 dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Esa fue la explicación que dio el siervo a su Señor. Por ende, la primera característica de un mal siervo es el miedo. Es el miedo. El miedo fue la razón que el propio siervo confesó delante de su Señor para no hacer lo que Él lo llamó a hacer. No fue la ignorancia, no fue la falta de recursos porque ya le había sido dado el talento. Fue simplemente una parálisis emocional, una parálisis de no querer hacerlo.
el miedo a perder, el miedo a equivocarse en intentarlo, a ser juzgado. Ese miedo lo llevó a no hacer absolutamente nada con lo que Dios le entregó. Adán, vemos en Génesis de que pecó y se escondió por miedo. Este siervo recibió bienes y los escondió por miedo. Ambos revelan la misma naturaleza. El miedo produce ocultamiento, no fruto. Produce ocultamiento, no fruto. Por eso yo te pregunto en este día, amado, amada, que nos estás viendo, ¿cuántas decisiones familiares, ministeriales, laborales has postergado por miedo al fracaso? ¿Cuántas cosas has enterrado y no has hecho nada con ellas pese a que te fueron entregadas? Porque el miedo disfrazado de prudencia puede ser simplemente desobediencia. Tengamos cuidado. Hay un área en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio, donde el miedo te ha paralizado por años. ¿Qué talento has enterrado para protegerte? Dice la palabra de Dios, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. O autodisciplina, como dicen otras versiones. Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo el temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto demuestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Si el miedo es algo que te caracteriza y te impide hacer aquello que Dios te llamó a hacer, todavía no has conocido bien a tu Señor. Te animo a que inviertas tiempo en profundizar, en pasar tiempo con tu Señor para conocerlo tal cual Él es. La segunda característica de un siervo malo es una visión distorsionada de Dios, y es justamente lo que acabamos de mencionar. Mateo 25:24 nos dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. El siervo construyó una imagen de Dios basada en el miedo, pero no en la experiencia, en el conocimiento real de su Señor. Lo basó en una suposición, no en una realidad. Cuando vemos el texto, no hay evidencia de que el Señor fuera realmente duro. No la hay. Esa era la percepción distorsionada de ese siervo en particular. Por eso quien ve a Dios como un juez severo, amados, no puede servirle con gozo. No puede servirle con alegría. Dice la palabra de Dios de que Él se alegra con el dador alegre, de que a Él le agrada el dador alegre. Y obviamente no hablamos solamente de dar cosas materiales, físicas, recursos. Hablamos de dar tiempo, talento de nuestra vida en servicio a nuestro Dios, a nuestro Señor. Por eso quien tiene esta imagen de Dios termina sirviendo por obligación. Termina haciendo las cosas pues con queja, con miedo, con temor a ser echado. Da de sí lo mínimo posible. Esa imagen tóxica de Dios es la raíz de muchas vidas espirituales estancadas. En la vida de muchos creyentes. ¿Cómo estamos viendo a Dios como Padre generoso o como juez exigente, amados? La imagen que tenemos de Dios determina cómo vivimos y cómo servimos. Cómo nos desenvolvemos con nuestro entorno, con el cuerpo de Cristo. ¿Sirvo a Dios por amor o por temor a ser castigado por Él? ¿Has transmitido una imagen correcta de Dios a tus hijos o a tus amigos? ¿O les has mostrado de que Él solamente es un Dios, es un juez feroz y un Señor duro? Dice Romanos 8:15, no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, por el cual podemos decirle a Dios papito. ¿Podríamos decirle a Dios papito si Él fuese tan duro como el siervo creyó que era? Definitivamente no, es una incongruencia.
La tercera característica de un mal siervo es la pereza y la negligencia. Mateo 25, 26, 27 nos relata: siervo malo y negligente, fue lo que le dijo el Señor. Debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. El Señor no lo llamó siervo temeroso, lo llamó malo y negligente. Malo y negligente. La pereza espiritual no es solo inactividad, amados, es un rechazo activo de la responsabilidad que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta de hasta dónde podemos llegar? El siervo ni siquiera hizo el mínimo esfuerzo, que era depositar el dinero en el banco y que se vaya multiplicando solo. No hizo nada. No hizo ni lo mínimo. Amados, tenemos que entender de que Dios no nos exige perfección, pero sí nos exige esfuerzo. Nos demanda esforzarnos con las encomendaciones que Él nos da. La negligencia en lo poco revela el corazón de quien no valora lo que ha recibido. Esto puede establecer un patrón peligroso en nuestras vidas. Con los años es muy fácil caer en una rutina espiritual en la cual asistimos a la iglesia, pero no participamos de la vida de la iglesia. Venimos a la iglesia para recibir, pero tenemos tanto y no estamos capaces de dar. Acumulamos conocimiento bíblico, pero no lo aplicamos en nuestra vida. Eso no nos sirve de nada. La experiencia puede volverse excusa para la pasividad. Y no podemos permitir eso, amados. Por eso yo te pregunto también hoy, ¿estás activo en tu iglesia y familia o solo estás presente? ¿Solo figuras? ¿Qué esfuerzo concreto estás haciendo con los dones que Dios te dio? Su palabra dice en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Estás siendo fiel con lo poco que quizás Dios te ha dado? Porque aunque sea poco, no es excusa para no multiplicarlo. La cuarta y última característica de un mal siervo es la falta de amor. Primera de Juan 4:18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Se dan cuenta? En el fondo de todas las razones anteriores que hemos mencionado, hay una raíz. Digamos que hay una que es la principal, y es que el siervo no amaba a su Señor. El siervo realmente no amaba a su Señor como lo hacían el resto. Por eso no hay en su discurso ninguna preocupación por agradarle a su Señor, ningún deseo de servirle bien. Solo había miedo al castigo. El servicio sin amor es carga, amados, y Dios no necesita eso de nosotros. Dios no necesita eso. El amor genuino produce creatividad, nos lleva al riesgo, a ser generosos con nuestro tiempo, talento, tesoros. El siervo que ama busca cómo multiplicar lo que su Señor le ha dado. El que no ama busca solamente cómo protegerse. Después de años de matrimonio que puedas tener, de familia, de ministerio, de trabajo, lo que hacemos viene del amor a Dios o al prójimo, y al prójimo de la obligación y la costumbre. Son preguntas que deberíamos hacernos. ¿Mi servicio a Dios nace del amor o del deber? ¿Mi cónyuge e hijos sienten que los sirvo con amor genuino o por obligación? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento: amar a nuestro Señor. ¿Y tú? ¿Estás cuidando o descuidando lo que el Señor te dio? Porque ahora su Espíritu mora en ti. No tienes excusa para no hacer lo correcto si Él es el que te guía al conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. No tienes excusa, no tenemos excusa.
¿Sirves a Dios por amor o por temor a ser castigado por Él? ¿Hay áreas donde el miedo te ha paralizado por años? ¿Qué talento tienes enterrado y no lo estás multiplicando, amado? ¿Estás esperando el momento perfecto para usar los dones que Dios te dio? ¿Tienes miedo al qué dirán? ¿Estás dependiendo más de la aprobación ajena que de la aprobación de tu Señor? ¿Estás enterrando tu creatividad, tu llamado, tu vocación por inseguridad? Amado, no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. No entristezcamos al Espíritu Santo, amados. No lo entristezcamos. Más bien valorémoslo cada día. Valorémoslo cada día. Como compartíamos en semanas anteriores, valorémoslo invitándolo a despertar, a que Él sea nuestra guía, a que Él sea quien dirija nuestros pasos. No lo apaguemos, mantengamos una actitud totalmente receptiva al Espíritu Santo en nosotros. Desarrollemos una dependencia de Él. No lo entristezcamos como acabamos de leer. Seamos diligentes. Seamos siervos fieles. Apartémonos del pecado. Vivamos la vida que Dios nos llamó a vivir. Y abramos y escuchemos su palabra, porque Él está más predispuesto en hablarnos que nosotros de escuchar muchas veces. Él lo único que quiere es hablarnos para que nos vaya bien, para que podamos seguir siendo transformados, para que podamos ser fieles en la encomendación que Él nos ha dado. Eso es lo que el Espíritu Santo está esperando de nosotros, lo que está esperando de ti. Dios te bendiga, amado. Espectacular. Gracias por conectarte. Espero que la prédica y nuestro servicio haya sido de gran bendición para tu vida y la vida de toda tu familia. Queremos animarte. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de las redes sociales, que estaremos prestos con todo un equipo de intercesión de lunes a sábado, orando e intercediendo por tus peticiones. Asimismo, también queremos animarte que te suscribas al canal de YouTube de la Casa del Padre, donde te estaremos presentando los diferentes programas y las diferentes transmisiones que tenemos aquí en casa. Así que, una vez más, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.